Grand Theft Auto San Andreas no es solo uno de los mejores juegos de la historia, también es el rey absoluto de las leyendas urbanas. Desde que salió hace más de 20 años, millones de jugadores han pasado noches enteras buscando cosas raras. Todos conocemos las historias clásicas, el Bigfoot escondido en los bosques, los autos fantasma que se mueven solos o los misteriosos asesinos que supuestamente te persiguen en el desierto. Casi siempre estas cosas se quedan en simples mitos o trolleos de Internet. Sin embargo, a mediados del año 2017, un extraño archivo compartido en los rincones más oscuros del foro 4chan cruzó la línea por completo. Dejó de ser un simple misterio de un videojuego para convertirse en una verdadera pesadilla que involucraba crímenes de la vida real. Nuestra historia empieza entre los meses de agosto y septiembre de 2017. En el famoso y caótico foro de imágenes 4chan, un usuario anónimo abrió un hilo de conversación que llamó la atención de inmediato. Este usuario aseguraba ser un desarrollador de mods experimentado para la saga de Glorieta. Su propuesta era muy simple, le pidió a toda la comunidad que le dieran ideas locas, chistes internos, diálogos raros o misiones absurdas para meterlas todas juntas en un solo juego creado por los usuarios. La gente del foro se emocionó con el proyecto y empezó a mandar un montón de ideas extrañas. Muchos compartieron enlaces con archivos de blog de notas donde explicaban paso a paso cómo querían que fueran los diálogos y los objetivos de las misiones. Un par de semanas después, el mismo creador regresó al foro y compartió el enlace de descarga del mod terminado. Por puras jergas y bromas internas de la página, los usuarios lo bautizaron oficialmente como el parche golf. Al principio, los jugadores que descargaron el archivo pensaron que era el típico mod de chiste. El juego tenía misiones raras en tono de broma, texturas modificadas con memes de internet y audios graciosos. Pero desde el momento de la instalación, empezaron a pasar cosas bastante raras. Lo primero fue que el creador le metió un virus informático al archivo como una especie de broma pesada. Por fortuna, era un virus muy básico y anticuado que cualquier antivirus normal detectaba y borraba al instante. Sin embargo, el verdadero misterio, lo que empezó a incomodar a los jugadores más observadores, estaba oculto en los personajes. Si has jugado GTA San Andreas, sabes perfectamente que los peatones comunes de la calle, como los pandilleros, no tienen un nombre propio en el código del juego. Pero en las misiones de este mod, cada uno de los personajes genéricos y sin importancia que debías eliminar tenía un nombre completo y un apellido real sumamente específico. Nadie en el foro entendía por qué el programador se había tomado el enorme trabajo de inventar nombres tan complejos para personajes que solo ibas a ver una vez antes de matarlos. El horror absoluto estalló unos días después, el 14 de septiembre, cuando un usuario del foro publicó una captura de pantalla dentro del mismo hilo. En la imagen se veía una de las misiones del mod, donde tenías que hacer un ataque en auto y dispararles a varios objetivos en la zona de Ganton. El objetivo de la foto era un personaje femenino con el modelo de una prostituta rubia, y arriba de su cabeza tenía dibujada una flecha roja. Junto a la imagen, el usuario dejó una pregunta flotando en el aire, comillas notan algo raro aquí. Ante la confusión de los demás, el mismo usuario respondió poco tiempo después, y sus palabras helaron la sangre de todo el foro. Explicó que el personaje genérico que la misión te obligaba a ejecutar llevaba el nombre exacto de su propia madre. Una mujer de la vida real que se encontraba desaparecida desde el año 2010. Al principio, los demás usuarios se burlaron e insultaron al jugador, pensando que era un invento o un trolleo de muy mal gusto. Pero la curiosidad pudo más, y varias personas empezaron a contrastar ese nombre en Internet. Para el horror de todos, descubrieron que la mujer existía y que aparecía registrada con una ficha de búsqueda oficial de persona desaparecida en el estado de Washington. La paranoia de los usuarios aumentó cuando empezaron a extraer las cadenas de texto del mod y meter los demás nombres complejos en el buscador. Descubriendo que casi todas las identidades coincidían con expedientes reales de personas que también estaban desaparecidas en el mundo real. El revuelo y el miedo causaron un caos gigantesco dentro de la página. Los administradores de 4chan, que son conocidos en todo Internet por casi nunca borrar nada y permitir de todo, intervinieron de emergencia ante la gravedad de la situación. Borraron el hilo principal por completo en cuestión de minutos para evitar problemas legales con las autoridades y proteger la sensibilidad del caso. De hecho, se dice que el propio hijo de la mujer desaparecida se comunicó directamente con el staff, en un estado de pánico total, para exigir que eliminaran cualquier rastro del archivo de los servidores.
Por su parte, el creador del mod intentó defenderse rápidamente antes de dar de baja su cuenta y desaparecer para siempre. Publicó un último mensaje asegurando que él no era ningún criminal y que no tenía malas intenciones. Explicó que él solo se había limitado a compilar el mod usando las líneas de texto que los propios usuarios anónimos le habían mandado en los blogs de notas semanas atrás. Por lo que no tenía idea de que le estaban entregando una lista de personas desaparecidas. Desde ese día, el mod desapareció por completo de Internet. Aunque un pequeño grupo de personas llegó a descargarlo, nadie se atrevió a resubirlo por miedo, convirtiendo al parche Golf en un verdadero archivo fantasma. Hoy en día, es casi imposible saber qué parte de esta historia es un mito y qué parte es real, debido a la censura tan estricta que rodea el caso. Los pocos y los que intentan hablar de esto en Internet violan las reglas de las plataformas y son borrados casi al instante. Sin embargo, hay un detalle técnico real que los expertos en informática han analizado a fondo y que resulta ser lo más aterrador de todo. Hasta la fecha, el parche Golf sigue perdido. Ninguna de las personas que llegó a descargarlo ha querido volver a subirlo a la red, ya sea por respeto a las familias de las víctimas o por el miedo profundo de tener en sus computadoras una lista negra que la ley intentó borrar para siempre. El misterio quedó congelado en el año 2017, atrapado en los servidores eliminados de la red. ¿Fue una macabra coincidencia, el juego de una mente enferma, o un asesino dejando pistas en un videojuego? Quizás, en este mismo momento, alguien esté jugando una copia oculta de este mod, sin saber que los personajes que está ejecutando en la pantalla, ya no existen en el mundo real.